El descubrimiento del Nuevo Mundo y la conquista del Imperio Incaico es uno de los episodios más importantes en la historia. Situado en Perú y en las áreas aledañas, el Imperio Incaico era el imperio más extenso en todo el Nuevo Mundo. Era aún más extenso que el Imperio Azteca. Dominaba a más de 10 millones de personas en las montañas de los Andes. Incluía porciones importantes de territorio de los actuales países de Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Empapados en paganismo, los incas creían que sus emperadores eran dioses y el sol era su objeto principal de adoración. Los incas creían que su emperador era la encarnación del dios Sol. En una de las más fascinantes historias verdaderas, en el siglo XVI, los conquistadores españoles hicieron su camino hacia la región de los incas, inicialmente con el número casi increíble de solo 168 hombres. Los españoles católicos pudieron de alguna manera superar y subyugar a un imperio de 10 millones de habitantes y cientos de miles de guerreros nativos. La historia es polifacética, involucra muchas batallas, dificultades, luchas internas, giros y vueltas. No es el propósito de este video cubrir toda la historia. Sin embargo, quiero centrarme en el último emperador inca, llamado Túpac Amaru. En 1572, los españoles tenían el control de la mayor parte del imperio inca, habiendo luchado contra los ejércitos nativos, habiendo desafiado increíbles probabilidades y habiendo matado o usado como títeres a varios de los emperadores incas. Como resultado del éxito español, un remanente del imperio huyó con su emperador a los bosques del Amazonas. En las profundidades del desierto construyeron una remota sede inca, desde la cual continuaron lanzando ataques. Los españoles tenían la intención de poner fin a esta resistencia. A pesar del control que mantenían y los refuerzos que ahora tenían en Perú, la resistencia incaica del remanente impediría una ocupación completamente estable en el área, mientras existiese un emperador inca suelto que mantenga una postura hostil hacia los españoles y que represente una amenaza potencial de reunir a la extensa población inca y articular una rebelión a gran escala. Los españoles ya habían sofocado una rebelión, superando probabilidades increíbles y sufriendo grandes pérdidas. Un segundo levantamiento a gran escala era algo que los españoles querían evitar cueste lo que cueste. Estaban determinados a capturar y o eliminar al hostil emperador inca y la amenaza que representaba. El problema era que el emperador inca había trasladado su reino a las regiones remotas de la parte superior del Amazonas. Anteriormente los españoles habían intentado ingresar en esta área para capturar al emperador, pero sin suerte. A pesar del terreno inaccesible de la selva amazónica, una nueva fuerza de España estaba determinada a cazar y capturar al emperador inca de una vez por todas y de extinguir la resistencia remanente. Cita. Flotando en balsas y guiados por sus guías nativos, los españoles se desplazaron río abajo a través del yermo primitivo de la parte superior del Amazonas. Inmensos árboles en varios tonos de esmeralda y verde con enormes troncos se elevaban junto a las orillas del río, mientras los españoles flotaban río abajo periódicamente capturaban a nativos asustados en balsas o en canoas y obligaban a sus cautivos a darles información sobre el paradero del fugitivo emperador inca. Los españoles se apresuraron a perseguir a su presa tanto de día como de noche, iluminando su camino a altas horas de la noche con antorcha, mientras las llamas anaranjadas iluminaban la misteriosa jungla negra. Los españoles muchas veces quedaban inmóviles al sentir de repente bestias invisibles estrellándose contra sus navíos. Finalmente, después de una larga persecución y habiendo recorrido más de 300 kilómetros, los españoles vislumbraron un pequeño fuego y se acercaron a través de la jungla moviéndose con cautela y con espadas desenvainadas. García de Loyola y sus hombres emergieron en un pequeño claro donde encontraron a Túpac Amaru, el emperador inca y su mujer embarazada cobijándose al lado de una fogata. Los fugitivos reales, sin duda, debieron haber quedado perplejos mientras los hombres barbados emergieron en la oscuridad. El fuego causó que el acero de sus espadas y corazas brillasen. Allí, en medio de la noche, adentrados en una selva amazónica, la empresa española, que había durado 35 años para destruir la provincia rebelde de Vilcabamba y para apoderarse de su último emperador inca y su remanente, finalmente había llegado a su fin. Fin de cita. Kim McCarry, Los últimos días de los incas, páginas 371 a 373.
Los victoriosos españoles llevaron al emperador cautivo de regreso a Cusco, la capital inca ahora controlada por los españoles. Una vez que llegaron, los españoles tenían toda la intención de condenar al emperador por rebelión y luego ejecutarlo. No se le permitiría vivir, ya que mientras viviera, la posibilidad de una rebelión a gran escala amenazaría el dominio español en Perú. La captura del emperador, por lo tanto, significaba que sus días estaban contados y que serían pocos. Por este motivo, hubo un esfuerzo concertado para velar por la salvación eterna del líder inca. Mientras era transportado atado de retorno a Cusco, los sacerdotes se comunicaron con él y lo instaron a convertirse al cristianismo. El emperador, quien había vigilado el culto pagano de los incas e incluso era considerado divino por sus súbditos, decidió convertirse, se le instruyó en el cristianismo y se bautizó, y luego, el 24 de septiembre de 1572, Túpac Amaru, el último emperador inca, el último vestigio de ese formidable pero poco conocido mundo escondido en los bosques y montañas, fue llevado a la plaza principal de Cusco. Probablemente no fue un accidente, sino más bien un acuerdo de la divina providencia, de que el último emperador inca, cuya eliminación representaba la extinción del antiguo régimen y cuya conversión al cristianismo representaba la transferencia al nuevo, terminaría sus días en la plaza principal de la capital inca. Fue en esta misma plaza, 37 años antes, que Francisco Pizarro, el líder de los conquistadores españoles en Perú, se había establecido al llegar a la capital inca en ese momento. En ese entonces los españoles eran exploradores cautelosos en un mundo nuevo, intercambiaron con mucho cuidado en el territorio desconocido de la región inca densamente poblada, pero ahora una transformación a gran escala estaba casi completa. Según escribió un cronista de esos eventos, que mientras llevaban al emperador a la plaza principal para su ejecución, cita, eran tantos los nativos que asistieron a la muerte de su rey y señor que los que estaban presentes dicen que sólo era posible atravesar las calles y plazas con la mayor dificultad, y dado que no quedaba espacio para pararse, los indios trepaban por las paredes y los techos de las casas. Incluso las muchas colinas grandes que se pueden ver desde la ciudad estaban llenas de indios. Los espacios abiertos, techos y ventanas estaban tan llenos de espectadores que si una naranja habría sido arrojada hacia abajo, no podía haber llegado al suelo en ningún lugar, de tan densamente poblado que se encontraba el lugar. Mientras conducían a Túpac Amaru hacia su muerte, sus familiares lloraban. Otras fuentes indican que los balcones estaban llenos de gente, con mujeres españolas y personalidades importantes que, movidas por compasión, lloraban por él al presenciar el desafortunado camino a la condena de muerte del joven rey. Mientras la multitud que llenaba por completo la plaza veía este triste y deplorable espectáculo, al saber que su señor inca estaba a punto de morir allí, ensordecieron los cielos y le hicieron resonar con sus gemidos y alboroto. Los parientes de Túpac Amaru que se encontraban presentes celebraron esa triste tragedia con lágrimas y sollozos. Solo él permaneció tranquilo, y todo el ruido fue seguido por un silencio tan profundo que ningún alma viviente se movió entre los que estaban en la plaza y entre los que estaban a la distancia. En ese momento Túpac Amaru, el último heredero del imperio incaico, habló a la multitud. Cito: «Señores que están aquí reunidos de los 4 suyos, haced que se sepa que soy cristiano y que he sido bautizado y que deseo morir bajo la ley de Dios y que tengo que morir, y que todo lo que mis antepasados, los incas y yo les hemos dicho hasta ahora, de que deberían adorar a Dios Sol y a los santuarios, ídolos, piedras, ríos, montañas y cosas sagradas, es una mentira y completamente falso. Cuando solíamos decirles que estábamos entrando en el templo para hablar con el sol, y luego les decíamos que hicierais lo que decíamos porque él había hablado, esto era una mentira, porque no hablaba él, más bien lo hicimos nosotros, porque es un objeto de oro y no puede hablar. Y que mi hermano Tito Cusi me dijo que cada vez que deseé decirles que hagan algo, debía entrar solo al templo del sol, y que nadie debía entrar conmigo, y luego debería salir y decirles que me había hablado, y que había dicho lo que quisiera decirles, porque los indios desempeñan mejor lo que se les ha ordenado hacer, y más vale que obedezcan lo que veneran, y el dios que más veneraban era el dios del sol. Túpac Amaru le pidió a la multitud que lo perdonara por haberlos engañado hasta ahora,
y todo esto lo dijo con gran autoridad real y majestad, así que no era una trama artificial, más bien muy natural, a pesar del hecho de que estaba en condición de prisionero. El Inca luego fue consolado por los padres que estaban a su lado y despidiéndose del todo, puso su cabeza en el bloque como un cordero. El verdugo luego se acercó y tomando su cabello en su mano izquierda, cortó su cabeza con un cuchillo de un solo golpe y la levantó en alto para que todo el mundo pudiera ver. En el mismo punto de la decapitación las campanas de la catedral empezaron a sonar y fueron seguidas por aquellas de todos los monasterios e iglesias parroquiales de la ciudad. Las palabras del ex líder inca, considerado por sus súbditos como divino, deben haber sido tan autoritarias como dramáticas. Les dijo que su religión era una mentira y que él había abrazado al Dios de los cristianos. Fue una señal definitiva para los paganos del Perú, que el mundo incaico había sido desplazado y que la verdadera religión del cielo había llegado y que había sido recibida en la capital incaica, en el exacto mismo lugar en que los nativos habían observado la llegada de los extraños extranjeros. Túpac Amaru les estaba diciendo a sus seguidores que tal como él lo hizo, ellos debían abrazar la verdad. Las autoridades católicas del área, de quienes se presume estaban bien informadas de los últimos momentos del emperador, claramente creyeron que su conversión era sincera y permanente, ya que al día siguiente Túpac Amaru recibió un funeral católico y se dijo una misa por su alma. Ver, por ejemplo, John Hemming, La conquista de los Incas, página 449. Asumiendo que la conversión de Túpac Amaru, el líder de los Incas y el objeto de su adoración fue sincera, debemos recordar que el Dios de la creación es el Dios de la historia. Como el Concilio Vaticano declaró, su providencia abarca desde un extremo de la tierra hasta el otro y ordena dulcemente a todas las cosas, no hay nada que se escape de sus ojos. No en las ciudades de Europa o en las más remotas regiones de la selva amazónica, ya que Túpac Amaru fue el líder de una religión pagana, un hombre que reclamaba ser la encarnación divina del sol, como ocupante del trono incaico, era servido por sus súbditos en todo momento, incluso lo cargaban en una litera. Sin embargo, no queda duda que junto a su fogata en la selva y en otros momentos en las montañas de los Andes, percibió el vacío de su vida y la falsedad en la que estaba involucrado, aunque algunas veces sofocado por las distracciones y placeres que eran parte de su vida como emperador, en el fondo él sabía que había un propósito mayor para su existencia, una verdad que no había encontrado aún. Pasaba sus días en medio de algunas de las maravillas más impresionantes de toda la creación. Considerando la región que abarcaba el imperio inca, el explorador Hiram Bingham dijo: «No conozco ningún lugar en el mundo que se le pueda comparar. No solo tiene imponentes nevados cuyos picos se ciernen por más de 3 kilómetros sobre las nubes, gigantescos precipicios de diferentes tonos de granito que se levantan a miles de metros sobre los espumosos y brillantes rápidos rugientes. Uno no puede evitar sentirse atraído hacia una serie de sorpresas siempre recurrentes a través de una garganta sinuosa y profunda que gira y gira, pasando por encima de acantilados de increíble altura». Estas maravillas naturales sirvieron de señal inequívoca a Túpac Amaru de quien las puso allí. Al mismo tiempo le indicaron misteriosamente que había algo más a todo esto, que una vida vacía y de ociosidad en el desierto. Fue necesaria la gracia de Dios y la adecuada concatenación de eventos para que Túpac Amaru reconociera la verdad, que se hizo disponible para él de la manera más inesperada y proveniendo del origen más inesperado. Pues si sus enemigos declarados, los españoles, la gente que quería matarlo y acabar con su reinado, no lo hubieran rastreado hasta las entrañas de la selva, se podría decir con certeza que no se hubiera convertido a Cristo y hubiera continuado en el camino de la insignificancia y de la destrucción eterna, reclamando falsamente ser Dios y promoviendo una religión que él sabía era una mentira. Pero Dios ve todas las cosas. Él conoce quién es de la verdad, incluso cuando están muy alejados de ella. Yo conozco las mías, y las mías me conocen, dice Jesús en San Juan 10:14. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, San Juan 18:37. Y tengo otras ovejas que no son de este aprisco, a estas también tengo que traer. Ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. San Juan 10:16.
Sin importar dónde estén, aquellos que son de Cristo serán atraídos a su redil, y aquellos dejados fuera quedaron así porque no eran de la verdad. San Agustín contra Juliano, libro 5, capítulo 4, cito: del número de los elegidos y predestinados, incluso aquellos que llevaron el peor tipo de vida, son llamados al arrepentimiento por la bondad de Dios. Nunca se diga que un hombre predestinado a la vida se le permita llegar al fin de su vida sin el sacramento del mediador, bautismo. Es debido a estos hombres que nuestro Señor dice: esta es la voluntad de aquel que me envió, el Padre, que no perderé nada de lo que me ha sido concedido.